En videos anteriores en este mismo canal hemos dado cuenta de cómo los alemanes antes y durante la Segunda Guerra Mundial realizaron expediciones a distintas partes del mundo en búsqueda de elementos que pudieran probar el origen de la raza aria y al mismo tiempo algún que otro artefacto para usarlo en la fabricación de sus armas secretas con tecnología alternativa, que ya estaban siendo creados y probados. La organización encargada de ello fue Ahnenerbe, quien según algunos lograron apoderarse de elementos que les sirvieron a su propósito. Una parte de esos hallazgos perdidos y relacionados con ellos fue publicado recientemente. La caja misteriosa de Ahnenerbe en Adigella y los extraños cráneos alienígenas. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. En las montañas de la región caucásica de Adigella se han hallado dos cráneos pertenecientes a una criatura desconocida por la ciencia, con el emblema de la Ahnenerbe, probablemente la sociedad más secreta dentro de las SS, dedicada al estudio de las ciencias ocultas y las fuerzas sobrenaturales. Según los investigadores, lo más probable es que los miembros de las SS estuvieran interesados en los enigmas de los dólmenes antiguos y en las causas de la elevada radiactividad natural del cañón Kiszynski. También es posible que buscasen el oro de la Rada de Kubán, perdido en algún lugar de la región durante la Guerra Civil Rusa que se llevó a cabo entre 1917 y 1923. Los investigadores también han hallado un mapa alemán del territorio de Adigella, realizado en 1941, y se han quedado sorprendidos por la precisión y lo completo que es. Estos objetos hallados han suscitado un gran interés entre los especialistas. Los historiadores conocen numerosos detalles de la operación Edelweiss de la Wehrmacht, en la que plantaron estándares nazis en el pico del Elbrus, la montaña más alta de Europa, situada en la República de Kabardia-Balkaria, en el Cáucaso ruso. Sin embargo, ¿cuál era el propósito de esta organización secreta en las montañas de Adigella? Hallazgo en el bosque. En el complejo etnográfico de Belobodi, situado en la aldea de Kamenomoski, se guardan los enigmáticos cráneos y el maletín secreto de los ocultistas de las SS. Un hombre mayor de la zona me trajo una maleta grande de color marrón con un asa de cuero y el emblema de la sociedad secreta Ahnenerbe en la tapa, explica el propietario de Belobodi, Vladimir Melikov. Es un auténtico ermitaño, agrega, vive en una cabaña en el bosque, pero nadie sabe exactamente dónde. Entonces me pregunté si no habría encontrado un escondite secreto en el bosque. Además, todos los objetos estaban en buen estado, por ejemplo, las cerillas todavía se pueden usar hoy, afirma. Encontrar un lugar así es algo excepcional, relató Melikov. En este momento observamos la tapa de la maleta, donde se ve claramente el emblema oficial de la Ahnenerbe, formado de runas. Recordemos, Ahnenerbe, cuyo nombre completo es Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, era una organización que existió en Alemania entre 1939 y 1945 y fue creada para estudiar las tradiciones, historia y patrimonio de la llamada por ellos raza aria. Investigaban todo lo misterioso y desconocido que había en el mundo. Realizaron expediciones al Tíbet, la Antártida, América del Sur, en el Amazonas, por ejemplo, buscando la ciudad perdida de Akakor, de la cual también hemos hablado anteriormente en un video de este mismo canal, y el Cáucaso, y buscaron contactos con ovnis para recibir el secreto del poder absoluto. La Alemania de Hitler se dedicó activamente a desarrollar nuevos tipos de armas capaces de cambiar el curso de la guerra. En la Ahnenerbe trabajaban 350 especialistas. Eran expertos con una educación brillante, una magnífica carrera científica y varios grados académicos. Pocos saben que, algunos años antes de empezar la guerra, los especialistas en caminos de montaña de una organización de construcción militar alemana ofrecieron su ayuda a la Unión Soviética para construir la carretera entre Pitsunda y Ritsa, desde la costa del Mar Negro a una reserva natural de montaña, actualmente en Abjasia, supuestamente por motivos de cooperación internacional.
Tras finalizar los trabajos, los especialistas alemanes encontraron una muerte trágica, ya que su automóvil se precipitó al vacío en una curva. Hasta el día de hoy, los turistas acuden al lago Ritza a través de los túneles construidos por estos alemanes. El agua viva de Ritza. Más tarde se supo que los motivos para construir esta carretera estratégica eran otros. Resultó que los hidrólogos de Ahnenerbe habían establecido que la composición del agua tomada de una fuente situada en una cueva bajo el lago Ritza era ideal para fabricar plasma sanguíneo humano. El agua viva procedente de Abjasia en recipientes de plata se transportaba primero a la costa, luego mediante submarinos hasta la base de Constanza y finalmente en avión hasta Alemania, explica Bormotov, docente de la Cátedra de Economía y Gestión de Empresas de la Universidad Tecnológica Estatal de Maikop. Hubo incluso planes de construir túneles para los submarinos desde el mar hasta Ritza, pero fueron interrumpidos por la guerra. En lo que concierne a Adigueya, es conocida la estancia en Maikop del 49º Cuerpo de Montaña de la Wehrmacht, que realizó el ascenso al monte Elbrus. En el valle del río Belaya, cerca del pueblo cosaco de Dajovskaya, se situó el regimiento de las SS Westland, y entre los ríos Seja y Psish se instalaron los regimientos de tanques Germania y Nordland. En otoño de 1942, en el aeropuerto de Maikop, se instaló la tercera escuadrilla del 14º Grupo de Reconocimiento Alemán, que contaba con aviones bimotores de reconocimiento FW-189, dotados del instrumental de inteligencia más sofisticado del momento y en esencia consistían en ser laboratorios volantes. Eso era más que suficiente para proteger las investigaciones secretas que posiblemente realizaba Ahnenerbe en las montañas de Adigueya, opina Bormotov. Maikop era la ciudad donde la Wehrmacht tenía su cuartel general. Desde allí se ejerció el mando de toda la campaña militar alemana en el Cáucaso. En otoño de 1942, en las montañas de Adigueya no había una línea de defensa definida, y conocemos casos en los que grupos aislados de soldados alemanes se internaron profundamente en las montañas. No está claro por qué se desplegaron las tropas en el monte Psekish en agosto de 1944, cuando la línea del frente ya se había movido muy lejos hacia el oeste. ¿Qué es lo que los nazis no tuvieron tiempo de terminar en el monte Psekish? ¿No estará esto relacionado con las investigaciones de los especialistas de la Ahnenerbe?, se pregunta el experto. Según continúa, es posible suponer que los nazis estuvieran interesados en los dólmenes, al considerarlos construcciones de los atlantes prehistóricos y la entrada a mundos paralelos. Todavía, hoy en día, se sigue hablando de sucesos poco comunes en la zona. Recientemente, en la prensa local rusa, se habló del desenterramiento de esqueletos de 3 metros pertenecientes a una raza humana desconocida en el cañón Borjomi de Georgia. Cráneos de dioses. Hace varios años, un grupo de espeleólogos llevó al etnógrafo Vladimir Melikov 2 extraños cráneos con cuernos que, según afirmaban, habían sido encontrados en una cueva del monte Bolshoi-Shast. Parecían restos de animales fosilizados, pero cuando comenzó a examinar en detalle los hallazgos, se le puso la piel de gallina. Observen el orificio redondo de un dedo de grosor en la parte inferior de la cabeza, dice Melikov, mostrando uno de los cráneos. Es la base de la columna vertebral, y su posición indica que esta criatura se movía sobre 2 patas. Otro detalle extraño es la ausencia de bóveda craneal y mandíbulas. En lugar de boca hay varios orificios distribuidos en forma de círculo. Las cuencas de los ojos son inusualmente grandes y de ellas se separan 2 excrescencias en forma de cuernos. Sin embargo, los huesos faciales son planos, como en los homínidos, declara Melikov. Realmente los hallazgos tienen un aspecto inusual, incluso si se compara con el cráneo de oso que hay al lado. Es muy tentador pensar que tienes en las manos los restos de algún extraterrestre. Se enviaron fotografías de los hallazgos a paleontólogos de la capital, pero estos no reaccionaron con mucho entusiasmo. Tan solo reconocieron que nunca antes había visto algo parecido e insinuaron con cautela: quizás se trata de unos cráneos de oveja que estuvieron mucho tiempo en un flujo de agua con arena y quedaron muy deformados. Pero si se asume una deformación, esta estuvo sincronizada, ya que los elementos extraños son los mismos en ambos cráneos.
Los investigadores suponen que este tipo de hallazgos también pudo caer en las manos de los magos hitlerianos, que andaban en búsqueda de artefactos extraordinarios. Por cierto, los mitólogos, tras observar los hallazgos, lo tuvieron claro de inmediato. Se trata de los Anunnaki del antiguo Sumer, divinidades con cuernos cuyo nombre se interpreta como venidos de los cielos. En la mitología sumeria participaron en la creación del mundo. El estadounidense de origen azerí Zecharia Sitchin identifica a los Anunnaki con los habitantes de Nibiru, un hipotético planeta del sistema solar con una órbita excéntrica. Debido a los movimientos astronómicos, este planeta aparece en nuestro rango de visión una vez cada 3.600 millones de años. Según Sitchin, en este periodo, los habitantes de Nibiru descienden a la Tierra y entran en contacto con sus aborígenes, es decir, con nosotros. Podemos construir todo tipo de versiones y conjeturas, pero los restos encontrados en las montañas de Adigueya le obligan a uno a reflexionar, dijo a modo de despedida el académico Iván Bormotov. Aclaración. La Ahnenerbe se dedicaba a la pseudohistoria, con una potente carga literaria y propagandística dentro de las investigaciones pseudocientíficas, y también a la sistematización de materiales de investigaciones sobre rituales paganos y prácticas místicas. Tenía un fuerte sesgo nacionalista y perseguía objetivos propagandísticos en la guerra psicológica desplegada por los nazis paralelamente a las campañas militares. Es muy posible que los hallazgos curiosos con los que constantemente se encuentran los investigadores procedan del trabajo de los concienzudos inventores de la Ahnenerbe. La actividad de la Ahnenerbe en el Cáucaso es un hecho conocido. En general, esta organización secreta estaba interesada en la zona del monte Elbrus y en los dólmenes encontrados en sus inmediaciones, así como los antiguos asentamientos de los alanos. Lo más probable es que los alemanes buscasen una confirmación de que estas construcciones fueron obra de los antiguos arios o godos que se asentaron en estas zonas. Más aún, teniendo en cuenta que también se habían encontrado dólmenes en tierras germánicas. Probablemente los ocultistas alemanes consideraban el Cáucaso como una variante más accesible del Tíbet, donde también buscaron varios prodigios, dice Igor Vasiliev, doctor en historia y colaborador del Centro de Investigación de la Cultura Tradicional del Coro Cosaco de Kubán. En el verano del año 2015, en los aledaños del monte Elbrus, los cazadores de tesoros encontraron un nuevo maletín de la Ahnenerbe, con un cráneo de extraña procedencia. El maletín pertenecía presumiblemente a un soldado de la división Edelweiss. También se hallaron un anillo y un uniforme nazi. En 2014, en estos mismos parajes, los habitantes locales informaron de que habían desenterrado los cuerpos de 200 soldados alemanes, que probablemente habían sido sepultados por un alud muchos años atrás. ¿Qué estaban haciendo allí? Ya no es teoría de una conspiración, ni siquiera especulación. Los datos ofrecidos son reales y probados, cuyas investigaciones aún siguen en curso, demostrando una vez más que nuestro mundo estuvo poblado por seres de una raza, etnia o producto de algo muy distinto a la humana, o fueron los primeros humanos, creados tal vez por alguien o producto de una evolución desconocida, sumado a la propia historia de la zona y de los misterios para los locales que en ella encierra, y que otros lo supieron buscándolo para sus propios beneficios, con un fin desconocido, y para sorpresa de quienes ahora lo sabemos. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.